querido Señor. Oh Dios, yo tengo más que suficiente. Ya no necesito nada más, porque tú me has dado salvación, porque tú me has dado vida eterna, porque tú me has dado, Señor, el sentarme en las mansiones celestiales, donde no hay lágrimas, donde no hay llanto, donde no hay dolor. Dios lo hará otra vez. Santiago 1:12. Gloria al Señor. Hay una bendición en este versículo que podemos asirnos de ella, podemos aprovecharla. Hay una bendición en este versículo. Comienza con una palabra de bendición. Gloria a Dios. Santiago 1:12. Gloria al Señor. La gloria y honra del Señor, leemos la palabra del Señor. Bienaventurado, esa es la palabra de bendición. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gloria al Señor. Padre, muchas gracias por esta palabra. Te bendecimos y te glorificamos. Y te damos gracias por tu amor. Glorifica tu bendito nombre, glorifica tu palabra. Obra, Dios, para que podamos ser bendecidos por él. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Camino real por vereda. Los jóvenes no entienden eso. Camino real por vereda. En el campo la gente no decía vereda. Le decían a los muchachos, a nosotros, a los jóvenes, y yo se lo digo hoy: no deje camino real por vereda. Y eso es el tema de hoy. Camino real por vereda. Hay gente que se apresura a tratar de tener antes de tiempo lo que va a tener un poco más tarde, y quiere tomarlo antes de tiempo. Y cuando la gente se apresura, abre oportunidad a la fuerza del mal para trastornar la vida de la gente. Y a veces no meditamos en lo que está en juego. Santiago dice: bienaventurado el que soporta la tentación. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es la corona de la vida. Eso es lo que está en juego. Y la gente a veces se apresura a tomar antes de tiempo lo que realmente le corresponde. Y no debemos apresurarnos. Hay una situación con el problema de la tentación. Eso es fruto de nuestra naturaleza. Nuestra forma de ser, nuestra hechura, tiene algunas debilidades. Y esas debilidades solamente se pueden hacer fuertes a través del Espíritu, de la ayuda del Señor. Entonces, eso acarrea una serie de situaciones que cuando se salen de control, corremos riesgo y problema. O sea, si a usted le gusta tomar, por ejemplo, leche con café, eso tiene que tener una medida del gusto de beber leche con café. Usted no puede gustarle la leche con café desproporcionalmente. Porque si usted toma mucha leche con café, va a tener un problema. O sea, todo debe estar controlado. No puede haber ninguna cosa estar fuera de control. Ahora, ¿qué sucede? Que la naturaleza humana tiene necesidades. Y esas necesidades tienen que estar
en control de nosotros mismos. No pueden estar fuera de control. Cuando una necesidad humana se sale de control, usted va a caer en la tentación. Porque déjeme decirle lo siguiente, es necesario que usted sepa que usted conoce cosas que son débiles, que usted es débil por ellas, que usted tiene debilidades. ¿Y quién más la conoce? Hay quien más sepa de esa debilidad que usted tiene y va a tratar, le interesa destruirlo y ponerlo en una situación que usted no pueda resistir. Entonces nosotros tenemos que ser sabios, y dice Santiago que es bienaventurado el que la soporta. Y es bueno nosotros saber que estamos en control de nosotros mismos para hacer lo que nos conviene. Y es bueno también entender que no hay edad para la tentación. A veces la gente piensa que los jóvenes, no hay edad para la tentación. Mientras más edad tiene, a veces más peligroso. A veces porque hay un desafío por la fuerza del enemigo acerca de la tentación. Yo no puedo olvidar al pastor Ortiz hablando de la tentación. Y él decía, mientras más edad tengo, más peligro corro. Porque el enemigo quiere destruir a través del que puede destruir al otro. Si el pastor Ortiz hubiera sido engañado, ¿cuándo? No sería engañado. Y él dice que la sutileza de llegar a la tentación. Nosotros a veces sin querer permitimos que entre, y entra de manera sutil. Y él contaba la historia del elefante y los cazadores en un campo en tiempo de invierno, cuando hacía mucho frío, y ellos tenían una choza y tenían una fogata allí, y allí estaban en la choza caliente, tibio, calientito por eso. Y el elefante llegó y le dijo, ay, yo tengo un frío que me estoy muriendo. Ustedes lo han visto, como el elefante, ay, tengo un frío que me estoy muriendo. Déjame meter la trompita ahí para que se caliente un chico. Y ellos le dijeron, pero ¿cómo que te debemos entrar? La trompita es muy grande, vete de ahí. Entonces, no, hombre, la trompita para calentar un chico. Y le dijeron, bueno, está bien, mete la trompita para que te caliente un chico. Y cuando metió la trompita, entonces le dijo, ay, yo tengo un golpe que me di ahí, y el frío me está matando en este pie. Déjame entrar el pie. Óyeme, pero tú estás pidiendo mucho de ese. Pues entra el pie para que te caliente. Y entró el pie. Y entonces le dijo, ay, pero yo estoy muy incómodo con este pie adentro y este afuera. Me estoy cayendo, déjame entrar el otro pie. Y entró el otro pie. Y metió la trompita, metió el pie derecho, metió el pie izquierdo y se sacudió. Y dijo, si ustedes no salen de aquí, tumbo esto. Ahora tuvieron que dejarle la choza. Y así se meten los hogares. Y el que es débil y cobarde, ¿sabe lo que hace? Se tiene que ir de la casa y dejarle lo que es tuyo al enemigo. Se mete la tentación. Y la Biblia dice en el primer libro, primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, gloria al Señor, el versículo 13, dice Pablo, hablando allí, que la tentación no es Dios que la manda, no es Dios, la tentación, dice Pablo, capítulo 10, verso 13, pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme. No, es primera, yo estoy leyendo segunda. Primera Corintios 10:13 dice, gloria al Señor, no os ha sobrevenido ninguna tentación
que no sea humano. Pero fiel es Dios, que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Las pruebas hay que soportar. Las tentaciones vienen porque somos humanos, porque hay una situación humana y no hay edad, no hay que usted sea joven, que usted sea adulto, la tentación puede llegar a usted. Y esa condición de humano nos lleva a eso. Y Jesús, dice la Biblia, que como Él también tenía la condición de humano, padeció la tentación. Fue tentado. En el libro de Mateo, capítulo 4, el versículo 1, dice la Biblia allí, gloria al nombre del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fue llevado al desierto. Entonces, eso no respeta condición. No importa que usted sea la posición que usted tenga en la iglesia, en el reino de Dios, usted se crea, eso no tiene que ver con quien sea. La tentación viene. Ahora, la situación está en que usted puede soportar la tentación, siguiendo las instrucciones que Dios ha trazado, siguiendo el camino que Dios ha designado para su vida. Y los discípulos acompañaron a Jesús. Y Jesús se fue a orar. Y le pidió a ellos que oraran. Y ellos se durmieron y no oraron. Jesús les dijo, oren para que no entren en tentación. Orar para que no entren en tentación. La oración, estar en comunión con Dios, haciendo la cosa del Señor. Cuando usted está envuelto en la cosa del Señor, el enemigo huye. Usted no tiene chance de estar en las cosas que le van a acarrear la tentación. Usted está envuelto en eso. Y eso le va a permitir estar firme siempre. Y el enemigo, el Espíritu llevó a Jesús al desierto y allí estuvo orando. Y al final vino la tentación. ¿En qué cosa lo tentó? En las cosas que eran necesarias. Dice la Biblia que cuando Jesús terminó de ayunar 40 días, sintió hambre. Y vino el tentador. Y él tenía hambre, ¿qué le dijo? Convierte esa piedra en pan para que coma. O sea, cuando tú tienes necesidad, insatisfecha, fuera de control, desmedida, tú tienes que estar seguro de ti y de la palabra de Dios. Jesús le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. No solamente de pan vivirá el hombre. Y lo llevó y le ofertó algo que él quería, que él necesitaba. No crea que la tentación te la van a poner con lo que no te gusta. Van a poner con lo que te gusta, con lo que tú quieres, con lo que tú necesitas, con lo que tú anhelas. Hay gente necesitando de dinero y le ponen un dinero que no es de él. El diablo le pone unos cuartos que no es de él. Y a veces tú con hambre y te lo pones ahí, pero ese dinero no es tuyo, tú no puedes tocarlo, porque tú conoces la instrucción de la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y usted tiene que estar firme en el conocimiento de la verdad para poder reprender al enemigo cuando venga con la tentación. ¿En qué otra cosa lo tentó? Le dijo, todos los reinos de este mundo te lo daré si te rinde a mí y me adoras. Todos los reinos. ¿De quién son los reinos de este mundo? Son de Jesús. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y Él se lo estaba ofertando. Y lo que pasa, los reinos de Jesús son, los reinos de este mundo son de Jesús. Pero eso tiene su tiempo. Él no podía coger antes de tiempo. Y hay gente que quiere coger la cosa antes de tiempo. ¿Cómo hace un mago que todavía que esté botando mancha para que usted vea que se le pela la boca?
La cosa tiene su tiempo. Usted tiene que esperar. Usted no puede coger el camino corto, el camino fácil. El camino fácil es peligroso. La tentación, usted la identifica y está de lejos de él. Usted no tiene que acercarse a la tentación. Un zorro ya viejo, mayor, ¿verdad? Viejo no, mayor, que había vivido más que un zorrito, le preguntó, ¿y cómo que uno se libra de los perros que atacan siempre los zorros y eso? Y el zorro que le dijo, bueno, mira todas las heridas, todas las cosas, eso es peleando yo con los perros, por estar cerca de ellos. La mejor manera de librarse de ellos, estando lejos, alejándose de la tentación, ahí uno tiene la victoria. Y es importante ver lo que las tentaciones que le llegaron a Jesús. Después de eso, lo llevó al pináculo del templo. Le dijo, mira, Dios ha dicho que si tú te tiras de aquí, Dios va a mandar sus ángeles para que te adoren. Tírate. Y usted, a ver, hay gente que piensa que Dios lo protege de todo, que Dios no lo va a permitir que le pase nada, que Dios no va a permitir y tientan a Dios. Es cierto lo que esa palabra dice eso, pero ¿por qué tenía Jesús que probar a Dios que usted conoce? ¿Por qué yo tengo que probar a Dios que me libra, que me cuida, que me protege? Porque Dios me cuida, yo me voy a tirar allá cerca de Manresa y voy a ir nadando hasta allá, hasta la aduana, voy a ir nadando por el mar, pero Dios me cuida. Mira, el tiburón ni nada va a poner las manos, porque Dios tiene cuidado de mí. Tírate. Entonces, no hay que tentar al Señor, y Él puso para que lo tentara. Si tú conoces a Dios, no tienes por qué probarlo, no tienes por qué cuestionarlo, solamente confiar. Entonces, no te creas que porque tú eres de Dios te va a meter en el fuego. No te creas, porque no es así la cosa. Entonces lo tentó pidiéndole que hiciera eso. Y es interesante ver cómo la palabra de Dios habla y nos plantea a nosotros una serie de cosas. Miren, hubo una situación en Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7, que nosotros encontramos allí. Gloria al nombre del Señor. Génesis capítulo 4, gloria a Dios, 6 y 7. Dice la Biblia, aquí hay algo interesante para nosotros aprender. 4, 6, 7. Dice la Biblia que entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Gente que muestra la necesidad y llora por ella, y se turba la mente. Está enamorado de algo, ¿verdad? Y dice, es que no la puedo ver, me pongo cosas, me late el corazón, no lo puedo controlar. Y ellos dicen, no lo puedo controlar. La situación está ahí a la puerta, y usted lo puede controlar. Pero hay gente que no lo puede controlar y se expone a la tentación. Y sabe que está ahí y se acerca, no se aleja. Está creando la situación. Y Dios le dijo a este hombre,
antes de que cometiera el pecado. Dice, el pecado está a la puerta ahí, está llamándote. Y tú tienes la capacidad de enseñorearte de él. ¿Por qué estás en esa condición? Y hay una gente, ¿ustedes no han visto una gente que se amarga? Se amargan y dicen, ay, no puedo, y no comen y lloran, y ponen una canción, y están amargados, y es que no puedo, y salen a buscarla, perdido, amargado, y se altera todo, y están totalmente turbados, y caen en la tentación. Usted tiene capacidad para vencer la tentación. Y Dios quiere librarnos de la tentación y ser bienaventurado. Y déjeme decirle, lo que está en juego es la corona de la vida. Porque después que usted cae ahí, después que usted cae en la tentación, es difícil, es duro volver atrás. Cuando Caín mató a Abel, entonces clamó a Dios y decir, ahora no tengo donde esconderme, porque donde quiera que vaya me van a matar. Y Dios le puso una marca, le dijo, para que no te maten, pero vas a tener que pagar por eso, porque la sangre de Abel clama delante de mi presencia por justicia. ¿Por qué? Porque Dios le dio la oportunidad, lo que se la da a cada uno de nosotros, para que nosotros entendamos. Todo lo que sucede en nuestra vida son procesos, porque Dios va a hacer algo con nosotros. Jesús tenía que pasar un proceso, no es que Él se bautizó, ¿verdad? Y Dios habló, este es mi hijo amado, yo estoy contento con Él, y ahora Él va a salir a hacer los milagros y hacer todas las cosas. No, hay que probar que usted está decidido a triunfar, que usted es fiel a Dios. Y entonces fue llevado allí tentado. Y entonces tu situación es parte de un proceso. Y tienes que soportar, tienes que pasar para poder aprender. Yo le quiero decir una cosa. En la vida, todas las cosas que uno pasa, cuando uno llega a cierta posición ministerial, usted se da cuenta que todo lo que usted pasó anteriormente era parte de la preparación para lo que usted está haciendo. O sea, usted está viviendo algo que usted lo están preparando para algo que usted va a hacer en el camino del Señor. Entonces, usted no puede sacar un chivo para pasar eso. Usted no puede obviar esa parte. Usted no puede dejar el camino real para coger un atajo y llegar más rápido. Porque usted tiene que pasar ese proceso. Y tiene que ser aprobado allí. Entonces usted es bienaventurado, dice la Biblia. Porque a veces la gente cree que estamos en este mundo como para que las cosas vayan uno echándose fresco con un abanico. No. Nosotros estamos aquí y vamos a enfrentar situaciones y vamos a resolver problemas y vamos a resolver situaciones y vamos a vencer y vamos a arrebatar y vamos a conquistar cosas, porque Jesús vino a este mundo. No, Él no vino para que los problemas hicieran lo que le dieran su voluntad con Él. La Biblia dice en Lucas capítulo 4 versículos 18 y 19, dice la Biblia que el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha unido Dios para dar libertad a los cielos. Él vino para resolver problemas, para enfrentarse a situaciones, para apertura de la cárcel, para sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón, a todo el que tenga problemas, a todo el que tenga dificultad. Entonces no importa el problema por el cual tú estás atravesando, en medio de ese problema tú vas a ser victorioso. En medio de esa dificultad tú vas a tener una bendición si soportas la tentación. De lo que dice Santiago, va a arrebatar la corona de la vida. Entonces nosotros estamos llamados a soportar y a ser victoriosos
en medio de las pruebas y de las situaciones que vienen a nuestra vida. Hay que estar atento, porque usted no puede tomar antes de tiempo las cosas que ya Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Entonces, en medio de las situaciones hay que orar para que la tentación se vaya de nosotros. Hay gente que a veces no le importa el precio para satisfacer su deseo. Hay gente que quieren algo y ellos lo quieren conquistar, no importa a cómo dé lugar. Y no son así las cosas. Entonces usted está viendo una brecha, usted está creando una situación. Usted tiene que esperar el proceso, lo establecido por Dios. Cuando usted está guiado, cuando usted es de Dios, usted tiene que esperar el proceso que Dios te está llevando para obtener las cosas. Y hay gente que no le importa. Hay gente que no tiene cuidado y que lo hablan y lo hacen sin tener ningún tipo de cuidado, sin tener ningún tipo de control. Pero la palabra de Dios nos habla de cómo uno puede vencer la tentación, orar para que no caiga en tentación. La tentación, el enemigo controla y sabe, y ve, y vigila. Y la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y él anda, está rodeado. Y se da cuenta que como la señora de la leche y los gatos, que ella hervía la leche en el fogón de piedra, y la leche estaba caliente, y ella, ¿verdad?, la quitaba del fogón y la ponía ahí. Y los gatos estaban rodeando por el resto de la leche. Entonces, le decían, abuela, los gatos se están por beber la leche. Le decía, sí, no te apures, no te preocupes. Pero la leche está hirviendo, botando humo así, los gatos dando vueltas. Pero a la media hora, los gatos seguían dando vueltas. Y la abuela decía, traigan la leche, traigan. Porque ya la leche se está enfriando. Cuando la leche se enfríe, ¿qué van a hacer los gatos? Se van a ver la leche. Cuando tú te enfríes, ¿qué te va a hacer el diablo? Ora para que no caiga en tentación. Mantente caliente, manténgase ardiendo para que el enemigo huya de ustedes. Y no provoquen, no dejen el camino real, no te desesperes. Espera tu tiempo. Que tu tiempo viene para ti, tu bendición está ahí. Y el Señor la va a dar en el momento oportuno, en el momento adecuado. No te tienes que precipitar, porque es tuya la bendición. Es tu herencia, lo que Dios tiene guardado para ti. Y Él tiene cuidado, y a veces atravesamos procesos innecesarios por desobedecer lo que Dios tiene establecido para nosotros. Pasamos cosas que no teníamos que pasar, pero la desesperación nos llevó a cometer errores, a cometer situaciones, a cometer cosas. ¿Qué es lo que la gente busca? ¿Qué es lo que busca la gente? ¿Qué se fija? En la belleza, en lo bonito, y ven wow, y se ponen, señores, eso no es lo que vale más. Lo que vale son los valores. La belleza, cuando no tiene valor, cuando no hay valores, cuando no hay educación, cuando no hay amor, eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Usted no puede convivir con ella, con alguien bonito, nada más bonito, y no tiene educación, no tiene trato, no tiene amor, no tiene cariño, no tiene nada de eso. ¿Qué usted va a hacer? Si usted no se puede dejar guiar por la propaganda del diablo, usted no puede dejarse guiar por las promociones. Como el hombre que estaba allá, que había llegado y le mostraron. Y llegó a un lugar y todo era un trato especial, exquisito. Comida, todo era una cosa. Y lo llevaron
a otro lugar donde la cosa estaba tranquila y en mucha paz y muchas cosas. Y los deseos los dos lugares, y no, tú quieres estar, yo no quiero estar en el primero, porque allí está hay tanta cosa y tanta amabilidad y qué sé yo qué. Y los pues tú quieres ir para ahí, lo llevaron. Cuando lo llevaron, ahí estaba el diablo regado, el infierno, todo era criminal, era una cosa terrible. Y yo dije, ¿qué pasó? Pero esto ayer estaba, no, ayer estábamos de especial, digo el diablo. Ayer estábamos de especial, propagandeando. Pero hoy estamos ya, ahora tú estás aquí en el infierno de verdad. Y hay gente que cae en ese gancho, en esa trampa. Se llevan de lo atractivo, del dibujo, de las cosas. Hay un hombre, amigo, que comparte conmigo. Y él habla a una muchacha que va a jugar allá. Y yo le digo a la muchacha, no dejes que te hable del mismo hijo, por el mismo lado. Voltea la cabeza para que te hable del otro. Que te va a engañar, te va a turbar. Y eso hace el enemigo, te habla, te dice, te comienza a decir, y tú no despiertas, te metes en un sueño y te caes. Ora y mantente caliente para que no caiga en la tentación. Padre, muchas gracias por tu palabra, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por tu amor. En ti, Señor, tenemos la victoria. Y somos bienaventurados, Señor, cuando soportamos la tentación, porque tú tienes una corona de vida para todos aquellos que te sean fieles. Ayúdanos, Dios, a estar firme. Ayúdanos, Dios, a estar apercibido, a estar cimentado en tu bendita palabra, para que podamos soportar el día malo y obtener la victoria y la corona de vida que tú has guardado para todos los que te aman. Señor, queremos agradarte a ti, queremos servirte a ti, queremos bendecir tu nombre, queremos glorificarte. Padre Celestial, aquí estamos confiando solo en ti. Y que tu nombre sea glorificado, Señor, en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Padre, muchas gracias por este día, muchas gracias por tu amor. Te pedimos la bendición, en el nombre de Jesús. Y le digo, Señor, oh Dios, yo tengo más que suficiente, ya no necesito nada más, porque tú me has dado salvación, porque tú me has dado vida eterna, porque tú me has dado, Señor, el sentarme en las mansiones celestiales, donde no hay lágrimas, donde no hay llanto, donde no hay dolor.